Sí, Dios, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos honrar y glorificar. Te damos gracias porque nos permites aprender un poco más de ti. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestro corazón, a nuestra vida. Háblanos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Dios. Semana número 44, segunda de Corintios, capítulo 3. Versos del 1 al 9. Nuestra enseñanza se llama el día de hoy Ministros del Nuevo Pacto. Esto lo vamos a dar en dos partes, así que el día de hoy por eso leemos únicamente versos del 1 al 9, que dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y después de que Pablo, en el capítulo anterior, ha hablado de cómo ellos han sido llamados a predicar el evangelio verdadero, no uno falsificado como lo hacen muchos predicadores de Cristo, ahora se dispone a mostrarnos las bondades, los beneficios que este nuevo pacto tiene para nuestras vidas por encima de la ley. Vamos a ver, versos 1 y 2. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Lo primero que debe llamar nuestra atención es que Pablo les pregunta a los de Corinto si ellos necesitan cartas de recomendación para validar su ministerio como muchos las requieren y presentan. Ahora, ¿quiénes necesitaban, quiénes usaban esas cartas? No nos olvidemos que en el contexto ha hablado de los predicadores ambulantes o itinerantes que viajaban de iglesia en iglesia enseñando. Algunas de ellas realmente predicaban el evangelio, el mensaje de las escrituras, pero la gran mayoría traía fábulas y falsas doctrinas. Para controlar lo que se enseñaba en las iglesias, los pastores les pedían a esos predicadores cartas de recomendación que validaran que sus ministerios eran legítimos. Pablo les pregunta, ¿creen que nosotros también necesitamos de esas cartas? Nosotros que les ministramos desde el principio del evangelio, nosotros que fuimos quienes les predicamos por primera vez el mensaje de salvación, nosotros que los llevamos a Cristo, ¿será que también necesitamos cartas? Bueno, pues si las necesitáramos, ustedes son nuestras cartas, les dice. Cartas escritas en nuestros corazones, cartas que son conocidas y leídas por todos los hombres que les conocen. Es decir, Pablo apela a los frutos de su predicación y enseñanza a través de los resultados que su trabajo ha tenido en la vida de cada uno de los de Corinto. A través del cambio, a través de la transformación que cada uno de ellos ha podido experimentar a través del trabajo del Espíritu en sus vidas, que se ve manifestado a través del fruto que el Espíritu mismo ha producido en ellos. Solamente para recordar, el fruto del Espíritu, según Gálatas, es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Bueno, ese fruto que se ve, que se nota a través de las vidas de estos creyentes, son esas cartas escritas que todos pueden leer a través de observar la conducta de estos cristianos. Lo que nos permite en verdad mirar dos cosas. La primera, el trabajo del obrero, del ministro, del pastor, no se mide por la cantidad de gente que es alcanzada por su ministerio. Es decir, un ministerio exitoso no necesariamente es el que más gente ha ganado, sino el trabajo del obrero, del ministro, del pastor se mide por el fruto del Espíritu que se manifiesta a través de los que ha ganado para Cristo, a través de las vidas cambiadas y transformadas por Dios. Lo que debe llevarnos a pensar, podemos mirar o estar en una iglesia aparentemente exitosa porque es una iglesia grande, pero que en realidad no lo es porque sus miembros son carnales, porque entre ellos hay celos, contiendas, divisiones, envidias, y aún los problemas que hay son resueltos no conforme a la sabiduría que viene de Dios y que por Él es dada, sino conforme a la sabiduría que hay en este mundo. Una iglesia así no es un éxito, sino un gran fracaso. Y caso contrario, podríamos estar en una iglesia pequeña, pero donde sus miembros realmente han nacido de nuevo, y el fruto de la obra del Espíritu es palpable a través del cambio, a través de la transformación que ha habido en sus vidas, y pensar que ese ministerio es un fracaso y estar equivocados. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y mientras lo piensas, quiero leer un par de comentarios. El primero, algunos falsos maestros llevaban consigo cartas olvidadas de recomendación para incrementar su autoridad. En términos claros, Pablo declara que no necesita ese tipo de cartas. Las vidas de los creyentes, aquellos que él y sus colaboradores habían predicado, eran suficientes como recomendación. Pablo usó cartas de presentación, sin embargo, muchas veces. Por ejemplo, las escribió en favor de Febe y Timoteo. Esas cartas ayudaron a sus amigos y colaboradores confiables a que fueran bien recibidos en varias iglesias. Muy bien. Aquí miramos a través de este comentario cómo esas cartas también fueron llevadas por verdaderos creyentes como Febe y Timoteo y fueron expedidas por alguien de la jerarquía de Pablo. ¿Ok? Muy bien. Segundo comentario. Al responder a quienes criticaban sus credenciales, Pablo nos da un retrato de la vida cristiana. Las recomendaciones de Pablo y la evidencia que lo acreditaban como un apóstol legítimo no son documentos escritos en piedra o papiro, sino que son las vidas de los mismos corintios. ¿Qué cuadro tan memorable pinta? Las vidas, los testimonios y las evidencias de la gracia redentora fueron inscritos indeleblemente en la mente y el corazón de Pablo. Él conocía sus vidas antes y después de que Cristo viniera a ellos. Aunque solían tropezar, muchas veces malentendían el Evangelio y frecuentemente fracasaban, era evidente que nunca volverían a ser lo que habían sido antes, porque Cristo los había salvado y el Espíritu Santo los había sellado como hijos de Dios vueltos a nacer. Así que los corintios eran evidencia externa de la gracia de Dios. Sus vidas eran leídas por sus vecinos no creyentes de Corinto. Ellos eran sermones vivientes al mundo que se predicaban a sí mismos. Al mundo que se predicaba a sí mismo. Ok. Algo que necesitamos destacar acerca de estos comentarios es el hecho de que efectivamente somos cartas leídas. Alguien decía que hay 5 evangelios, no 4. Es decir, nosotros conocemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de ellos son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es decir, que son iguales, que hablan acerca de los mismos hechos, acontecimientos, pero uno de ellos es diferente, el Evangelio de Juan. Pero hay quien dice que hay 5 evangelios, porque a estos 4 se añade el que tú vives. Y tiene razón. El Evangelio se manifiesta a través de nuestras vidas,
a través de lo que vivimos, no de lo que decimos creer, sino de lo que vivimos conforme a nuestras creencias. Muy bien, verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Miren, la carta de recomendación de Pablo tiene un autor, Cristo Jesús. Los corintios cristianos eran sin duda la carta de recomendación de Pablo, pero él sabía que él no escribió la carta, Jesús lo hizo. Pablo no está intentando decir, yo les hice de ustedes los cristianos que ahora son, sino que él les está diciendo, Dios me usó para hacer de ustedes los cristianos que ahora son. Yo solamente soy el instrumento, no soy el autor. El autor es Dios, el autor es Cristo Jesús, no yo. Pero también Pablo nos dice con claridad, a través de este verso, que la salvación es algo que se ve en la persona. Bueno, ¿cómo y dónde? Cuando les dice que a ellos se les nota manifiesto, ¿verdad? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por Dios. Es decir, se les nota que son cartas de Cristo expedida por ellos. Es decir, se les nota que son salvos. ¿Cómo? No a través de un certificado de bautismo expedido por la iglesia en donde se bautizaron y congregan, no. No a través de una oración que repitieran y que no entendieron, entregándole sus vidas a Jesús, tampoco, sino con el Espíritu a través del trabajo, a través de la obra del mismo Espíritu. No con un trabajo que proviene del conocer los mandamientos de la ley y la fuerza de voluntad para obedecerlos, porque no se puede, sino porque esos mandamientos finalmente han sido escritos por el Espíritu en sus corazones, y si los obedecen no es porque solo los conozcan, no, sino porque los llevan tatuados en el alma por el Espíritu mismo. Mira cómo lo dice Romanos 2:14. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, habla de nosotros que somos gentiles y que no recibimos la ley de manos de Moisés, ¿verdad? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es lo que hizo el Espíritu en nosotros gentiles, que no recibimos la ley, sino que ha sido escrita esa ley por medio del Espíritu en nuestros corazones, de tal manera que anhelamos y deseamos agradar a Dios a través del obedecer a los mandatos de la ley, pero porque ya somos salvos, justificados por medio de la sangre y el precioso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Wow. Miren, vamos a ver el comentario. Pablo usa metáforas poderosas de pasajes famosos del Antiguo Testamento que predicen el día prometido de nuevos comienzos. Este proceso de conversión no debe ser utilizado por ningún ministro para conseguir reputación. Ocurre por la obra del Espíritu Santo. Es decir, cualquier ministro, pastor, maestro que quiera atribuirse los cambios hechos y producidos en la vida de sus fieles se está equivocando, porque no es su obra, es la obra del Espíritu Santo en esos corazones. No llegamos a ser creyentes por seguir las instrucciones de algún manual o por emplear alguna técnica. Nuestra conversión es el resultado de ser sellados por Dios mediante su Espíritu en nuestros corazones, lo que nos da nuevo poder para vivir para Él. Ok, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. La confianza de la obra en las vidas de los creyentes no estaba en la capacidad del obrero, sino en Dios. La gente no cambia y crece solo por lo que el obrero de Dios predica y enseña. No,
sino por lo que el Espíritu hace en las vidas de los creyentes. Pero si bien esto es verdad, no podemos olvidar que el obrero tiene la responsabilidad de enseñar lo que es justo, lo que es verdadero y todo el consejo de Dios. Como colaboradores de la obra de Dios tenemos que atender a nuestras responsabilidades. ¿Ok? Es decir, esto no nos exime de responsabilidad. El obrero de Dios se tiene que preparar, tiene que estudiar, ¿verdad? Tiene que enseñar lo que es justo, lo que es verdadero y todo el consejo de Dios, lo que lo obliga a conocer todo el consejo de Dios, a estar estudiando y preparándose para darlo. ¿Ok? Tenemos que atender a nuestras responsabilidades, aun cuando sabemos que la gente crece por la obra del Espíritu en las vidas de esos creyentes. Pero el Espíritu utiliza eso que nosotros damos, ese alimento espiritual, es utilizado por el Espíritu en la vida de los creyentes para hacerlos crecer. Esto no nos exime de responsabilidad. 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué hace al obrero competente para predicar, para enseñar, para ministrar acerca del nuevo pacto? Pues aquí nos lo dice muy claro, Dios. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, llevándolo a experimentar el nuevo nacimiento, la salvación, porque no se puede administrar lo que no se tiene, en primer lugar. Lo segundo, llevándolo a entender realmente en qué consiste la salvación. No es solamente creer en Jesús como muchos enseñan, no. Porque podríamos creer en Jesús como carpintero, como maestro, como filósofo, y eso no nos hace salvos. Es creer en Jesús como nuestro Redentor. Lo voy a repetir, es creer en Jesús como nuestro Redentor, quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Y a través de creer que su sacrificio fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios y creer que regresó de la muerte como Dios mismo, eso es lo que nos salva. Y tercero, enseñarlo, predicarlo, proclamarlo, entendiendo que la gente no se salva a través de una oración, sino a través de entregarle sus vidas a Jesús después de haber entendido que es pecador, haberse arrepentido de sus pecados, haber reconocido que en Jesús a su Redentor y entregarle su vida. Y esa salvación se hará evidente a través del cambio de vida, como lo estamos mirando. Por eso, precisamente por eso dice que no nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Por eso dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Tú y yo de lo único, de verdad, Él nos hace competentes. Nuestra competencia viene de Dios, proviene de Dios, proviene de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu. Tú y yo de lo único, en verdad, de lo único que debemos estar seguros es, en primer lugar, de que somos salvos, y en segundo lugar, de predicar de manera correcta el Evangelio. ¿De qué hablas, pastor? Arrepentimiento y salvación. No solamente es salvación de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, así, ¿no? Sin hablar de la necesidad de arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando nosotros predicamos arrepentimiento y salvación, de lo demás se encargará Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede convencer a la persona de sus pecados. Él es el único que puede concederle a la persona el don del arrepentimiento. Y Él es el único que puede mostrarle a esa persona en Jesús al único mediador entre Dios y los hombres. Si creemos que la gente se convierte por lo mucho que sabemos, o lo mucho que oramos, o lo bien que nos portamos,
entonces estaríamos diciendo que se convierten por nuestra competencia. Y eso, querido, no es verdad. No es por lo mucho que sabemos, no es por lo mucho que oramos, no es por lo bien que nos portamos o lo elocuentes que seamos. Porque no depende de mi competencia. Eso no es verdad. Esa es la obra de Dios en los corazones. Pero quien nos hace competentes para servir a este nuevo pacto es Dios. ¿De qué es de lo único entonces que yo debo tener cuidado con mi vida? Número 1, ¿soy salvo? Número 2, ¿predico de manera correcta el Evangelio? ¿Le habla a la gente acerca de arrepentimiento y salvación? Así comenzó a predicar el Señor Jesucristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una salvación grande esperándonos, pero tenemos que comunicar de manera correcta el Evangelio. Pero además nos dice que ese nuevo pacto no proviene de la ley, no proviene de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque la letra, la ley, mata en la medida en que pronuncia juicio y condenación sobre aquellos que traspasan, quebrantan, violan la ley. Pero el Espíritu vivifica, da vida, porque en el nuevo pacto los pecados son perdonados y no se los recuerda jamás. Y el Espíritu completa su obra de capacitar a la persona para vivir para Dios. A eso es a lo que se refiere. Miren, vamos a ver el siguiente comentario. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Significa que tratar de ser salvos guardando las leyes del Antiguo Testamento nos conducirá a la muerte. Solo al creer en el Señor Jesucristo, una persona puede recibir vida eterna a través del Espíritu Santo. Nadie, con excepción de Jesús, ha logrado cumplir perfectamente la ley, y por eso todo el mundo está condenado a muerte. La ley hace que la gente tome conciencia de su pecado, pero esto no da vida. Bajo el nuevo pacto, el cual significa promesa o acuerdo, la vida eterna viene del Espíritu Santo. El Espíritu da vida nueva a todos los que creen en Cristo. La ley moral, los 10 mandamientos, siguen siendo de ayuda para mostrar el pecado e indicarnos cómo llevar una vida que agrade a Dios. Pero el perdón viene solo por medio de la gracia y la misericordia de Cristo. Muy bien. Yo espero que de esta manera haya quedado muy claro. Y vamos a ver finalmente versos 7, 8 y 9. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y lo primero que nos habla y dice es ministerio de muerte, verso 7, y ministerio de condenación, verso 9. Estas son expresiones de Pablo para referirse a la ley. Una ley dada a Moisés cuando subió al monte Sinaí a recibirla de mano de ángeles, pero escrita por el dedo de Dios. Una ley que al no poder ser obedecida a cabalidad, lo que trae sobre la persona es condenación que finalmente le llevará a experimentar la muerte eterna. Por eso le llama ministerio de muerte y condenación. En contraste, encontramos ahí que también nos dice en el verso 8, ministerio del Espíritu, en el verso 9, ministerio de justificación. En completo contraste, Pablo nos dice que el nuevo pacto trae como consecuencia que el pecador arrepentido encuentre justificación. Es decir, no solamente el perdón de sus pecados, sino el ser tratado como si nunca los hubiera cometido. Recibe al Espíritu Santo dentro de él
para ser sellado y apartado para la vida eterna. Un ministerio del Espíritu que justifica al pecador y le da vida. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 7, verso 5. Porque mientras estábamos tiempo pasado del verbo ya fue, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Bajo qué régimen nos encontramos ahora? Bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y es en ese régimen en el que servimos. Antes servíamos, ¿verdad? Cuando estábamos en la carne, a través de nuestras pasiones pecaminosas. ¿Y cuál era el fruto? Muerte. Pero ahora lo hacemos bajo el régimen del Espíritu. Pero además nos dice que ese ministerio de muerte fue con gloria. Verso 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, ¿cuándo? Cuando esa gloria se manifestó a través del brillo del rostro de quien la recibió, Moisés, porque de eso nos habla. Una gloria que con el paso del tiempo se fue desvaneciendo, no porque el brillo de la cara de Moisés se fuera, sino porque al morir la manifestación del brillo también moriría con él, hablando del brillo de su cara. Y con la llegada del Mesías ese brillo indeleble, ese brillo desaparecería en definitiva. Pero aquí hagamos y respondámonos. Hagamos una pausa y respondámonos. ¿Por qué le brilló a Moisés la cara? Bueno, la Biblia enseña que fue el resultado de encontrarse cara a cara con Dios y estar en su misma presencia. Cuando Él desciende, le habla al pueblo, les da la ley y después cubre su rostro hasta encontrarse con el Señor en el tabernáculo. Es decir, cubría su rostro ante la gente, pero no ante Dios. Vamos a leerlo, Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué es lo que hacía Moisés? Moisés desciende, no se da cuenta que su rostro resplandecía. Esto también me habla de la hora a la que desciende. Definitivamente no descendió del monte Sinaí de noche, si no se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Que la cara le resplandecía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, desciende, él no se da cuenta que el rostro le resplandece, pero la gente cuando lo mira sabe que ha tenido un encuentro con el Creador. Y les da miedo acercarse por los cambios que eran evidentes que Dios había hecho en su vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Se pone un velo para que la gente no tema el acercarse, ¿verdad? Acercarse a él. Pero cada vez que habla con la gente para comunicar la palabra y cada vez que entra a la presencia de Dios, se quita el velo. Se quita el velo. ¿Ok? Ahora, eso fue para recibir el antiguo pacto. Pero Pablo nos dice que el nuevo pacto fue o es con mayor gloria. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
el del nuevo pacto. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, el antiguo pacto vino por mano de ángeles y fue entregado a un hombre, Moisés. El nuevo pacto vino de parte de Dios y fue entregado por el mismo Hijo de Dios. Mira, Hebreos 8:6 dice: pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor. Y por medio de él, esto es Jesucristo, tenemos también un pacto mejor. Porque en él Dios nos hace mejores promesas. ¿Ok? En primer lugar. Segundo lugar, el antiguo pacto hizo que el rostro de Moisés resplandeciera. Bueno, el nuevo pacto fue entregado por el que es luz y resplandece. ¿Te acuerdas cuando lleva a los discípulos al monte de la transfiguración? Vamos a leerlo. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto, para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. ¿Qué sucedió con su cara? Resplandeció, ¿verdad? Brilló como el sol. A Moisés le brillaba por estar en la presencia de Dios. El nuevo pacto fue entregado por el que es luz y resplandece. Ok, el antiguo pacto obligó a Moisés a usar un velo. El nuevo pacto obligó a Cristo a usar como velo un cuerpo. Fíjate cómo lo dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cómo le llama a la carne de Jesucristo? Velo. Un velo que cubría la divinidad de Cristo. Así como Moisés utilizó un velo para cubrir la gloria de su rostro, Jesucristo utilizó el velo de su carne para cubrir su divinidad. ¡Wow! En el antiguo pacto, Moisés se quitaba el velo para comunicar la verdad de Dios. En el nuevo pacto, Dios resplandece en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4:6, que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow. De tal manera que podemos mirar a través de estos versos y a través de este pequeño comparativo que no fue muy extenso, podríamos hacerlo un poquito más, pero que nos deja claro que el antiguo pacto fue con gloria, pero el nuevo pacto viene con una mucho mayor gloria. Algo que estudiaremos con mayor detenimiento la siguiente semana. Pero antes de terminar, me gustaría que pudiéramos leer el siguiente comentario. Comentario que nos da la pauta para saber qué es lo que veremos la siguiente semana. Éxodo 34:29 al 32 habla de la gloria que se manifestó cuando Dios dio la ley. Gloria que se reflejó en el rostro resplandeciente de Moisés y que provocó temor en los corazones de los israelitas. Pablo reconoce que el antiguo pacto iba acompañado de gloria, pero argumenta que el nuevo pacto está acompañado de una gloria más excelente aún. Pablo argumenta que el nuevo pacto es superior al antiguo basándose en 3 puntos. 1. El ministerio del Espíritu es más glorioso que el ministerio de muerte. 2. El ministerio de justificación tiene mayor gloria que el ministerio de condenación. Y 3. El ministerio que permanece tiene mayor gloria que el que se desvanece. El ministerio del antiguo pacto, en el cual la ley condenaba a los transgresores, se desvaneció con la llegada de Cristo. El ministerio del nuevo pacto se lleva a cabo en el poder del Espíritu. Les da a las personas una posición correcta ante Dios y permanece porque no será reemplazado por otro. Es un pacto que llegó para quedarse, para instalarse en nuestras vidas y para que podamos gozar de las promesas que trae sobre cada uno de nosotros. Impresionante, en verdad. Ahí en tu lugar, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos.
Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, mirar lo que tu palabra con tanta claridad nos dice. Nos hablas, Señor, de una salvación tan grande y con la que estamos tan familiarizados que a veces cuando tocamos temas de salvación la gente dice, ay, pero eso ya me lo sé, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta que no sabemos como deberíamos saber y que lo que sabemos ni siquiera lo sabemos bien. Hay tantas cosas que damos por sentadas y, Señor, que no tienen un sustento bíblico y que por lo tanto no pueden ser consideradas como verdaderas. Dios, en el nombre de Jesús, inquiétanos, de verdad inquiétanos, para que podamos ir y escudriñar y empaparnos del conocimiento tuyo a través de las Escrituras. Despierta en cada uno de nosotros ese anhelo, ese deseo por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos ya despidiendo. Solamente te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario, que los días domingos a través de nuestra enseñanza dominical y que los días lunes estarás recibiendo tu enseñanza de Corintios. De verdad espero que sea de bendición para tu vida y no olvides compartirla con aquellos que tienes cerca. Que el Señor te siga bendiciendo.